Dice Génesis 18, versículo 16. ¿Ok? Dice, entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. ¿Ok? Recordemos nada más el contexto brevemente. Estábamos nosotros viendo a Abraham que se encontró él con dos ángeles y con Jehová mismo, y él les hizo un banquete. Comieron junto con Abraham y aprovecharon esa ocasión para renovar el pacto que hizo Dios con Abraham. ¿Sí? Pero ahora lo que se está viendo es que tras esto, estos dos hombres, que en sí no eran hombres, eran ángeles, pero lucían como hombres, se levantaron allí y miraron hacia Sodoma. El Señor, o sea, Dios, también estaba mirando hacia Sodoma. Y entonces lo que sucede es que se observa que tenían otro plan aparte. No solamente era el estar yendo con Abraham, sino que también tenían el plan de ir a juzgar. Entonces dice el versículo 17, pero el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo lo he escogido, y yo lo he escogido, para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Después el Señor dijo, el clamor de Sodoma y de Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba allí de pie delante del Señor. O sea, los ángeles fueron y se adelantaron a hacer este juicio mientras todavía se quedó ahí el Señor. Y entonces Abraham, versículo 23, se acercó al Señor y dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad destruirás y no perdonarás el lugar por amor de los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Perdón, déjenme repetir eso porque lo dije muy mal. Dice, lejos de ti. Perdónme. Lejos de ti. El juez de toda la tierra no hará justicia. O sea, está diciendo, tú que eres el juez, no harás de una forma que es justa. Versículo 26. Entonces el Señor le respondió, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración de ellos. Y Abraham respondió, ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo sé que yo soy polvo y ceniza. Tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y el Señor respondió, no los destruiré si hallo allí 40 justos. 45, perdón. A Abraham le habló de nuevo, tal vez se hallen allí 40. Y él respondió, no lo haré por consideración de los 40. Haré, espérame, aquí se copió mal el texto. Pero bueno, creo que era entonces. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré. Tal vez hallen allí 30. No lo hallo. Creo que aquí es donde estaba la otra parte que se pegó. No lo haré si hallo allí 30, respondió el Señor. Y Abraham dijo, ahora me he atrevido a hablar al Señor. Tal vez hallen allí 20. Y él respondió, no lo destruiré por consideración de los 20. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen allí 10. No lo destruiré por consideración de los 10, respondió el Señor. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. ¿Ok? Ese es nuestro texto. ¿Se notan? Este texto es Abraham intercediendo por el malo.
Ahora, quiero que empiecen a notar algo, ¿ok? Primero que noten que después del encuentro de Abraham con los ángeles y con Jehová, después del gran banquete que tuvieron y de que se renovara la promesa que hizo Abraham y a Sara de que tendrían un hijo un año después de eso todavía quedaba algo por hacer. O sea, desde el principio vemos nosotros que Dios está actuando de una forma bien compleja, porque no se dedica a una sola cosa, ¿no? Sino que está haciendo varias cosas al mismo tiempo. Y entonces aquí está haciendo un acto que es de bondad, de misericordia para con Abraham y con Sara, y luego está yendo inmediatamente a hacer un acto que es de juicio, de justicia, junto con Sodoma y con Gomorra, ¿sí? Dios tiene una complejidad bien grandota que vamos a tener nosotros que estar comprendiendo, que vamos a estar teniendo que incluso llegar a batallar con ella, porque en nuestros corazones tan sencillos, tan simples, no logramos luego observar las complejidades que hay en el corazón de Dios. No las entendemos, ¿no? Y para nosotros llegan incluso a verse como contradictorias. Entonces tenemos que aprender nosotros a lidiar con estas. Y este tema yo creo que lo hace bastante bien, porque lo que hace este tema es básicamente que nos coloca a nosotros que dentro de esa enorme complejidad de Dios, nosotros podemos, básicamente como aferrarnos a algo, ¿no? A cuál es nuestro lugar en esto. ¿Cuál es tu lugar en esto? ¿Ok? Dentro de la idea de que Dios está juzgando todos los días, todo el día, todas las acciones de todas las personas en todo el mundo y al mismo tiempo está actuando con una grandiosa bondad y misericordia. ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es mi lugar? ¿No? Aquí la respuesta es bien sencilla. Tu lugar y mi lugar es estar nosotros obrando con misericordia para este mundo. Porque a nosotros no nos toca la otra parte, no nos toca la parte del juicio, ¿no? Tú y yo tenemos que estar diciendo básicamente Dios está obrando de una forma sabia, Él sabe qué es lo que está haciendo, ¿sí? Pero a mí lo que me toca es en este momento estar intercediendo, así como lo hizo Abraham en este caso, ¿sí? Entonces, la idea central de este pasaje se encuentra en que dentro del juicio de Dios actual, o sea, en este momento en el que vivimos nosotros tenemos que interceder. Dentro del juicio de Dios, el día de hoy o actualmente, nosotros debemos de interceder. ¿Ok? Esa es la idea central que está llevando todo esto. ¿Ok? Va a haber un día en el cual ya Dios venga y juzgue. ¿Ok? Y en ese día también nosotros vamos a tener ese sentir que Dios tiene. Pero el día de hoy vamos a permanecer nosotros intercediendo. ¿Ok? Entonces vamos a interceder a la forma en la que lo hizo Abraham. Y ahora, ya moviéndonos a lo que sería el texto y exponer, quiero que noten algo, una segunda cosita que está bien interesante. ¿Ok? Quiero que noten que todo esto comenzó porque Dios dijo en el versículo 17, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. O sea, Dios en alguna forma dijo, yo revelo lo que, lo que va a suceder. En este caso, a Abraham. El día de hoy, ya presente a mi pueblo. Yo lo estoy revelando. ¿Sí? Quiero que noten eso, porque el hecho de que tú y yo tengamos que interceder no significa que no tenemos que pensar acerca de este tipo de cosas. No significa que no tenemos que pensar acerca, por ejemplo, de los tiempos finales. Porque somos bien honestos, usualmente nosotros decidimos, ok, como nada más lo que me toca a mí interceder, entonces ya no quiero yo pensar acerca de lo que va a suceder después. No quiero pensar en los juicios de Dios. No quiero pensar en lo que viene, por ejemplo, en Apocalipsis, que si somos bien honestos es uno de los libros menos populares dentro de la escritura, ¿no? Que usualmente la gente no quiere leer aun cuando son creyentes y creen que toda la Biblia es inspirada y completamente viene de parte de Dios, en ocasiones simplemente lo ignoramos. Lo que sea que venga en el futuro, como que no nos incumbe el día de hoy. ¿Okay? Aquí tenemos que borrar eso también, porque si notan, Dios es quien lo reveló. Dios es quien le dijo a Abraham, ponte a pensar en esto y reacciona a esto de alguna forma, ¿sí?
Fue una iniciativa de parte de Dios, no fue una iniciativa de parte de Abraham. Y entonces tú y yo, que vemos la iniciativa de Dios de que nos está revelando a través de su palabra lo que va a suceder en los tiempos finales, también tenemos que ir y reaccionar a esto, no dejarlo pasar, simplemente, ¿sí? En alguna ocasión me marcó mucho también esto. Había una persona que llevaba muchos años en la fe, muchos más años que yo. De todos modos era muy joven, pero llevaba varios años y me dijo en alguna ocasión que probablemente el único libro que no había leído de la Escritura era el Apocalipsis, ¿no? Y nos hicimos el reto en ese mismo día de, tenemos que leerlo, ¿no? Nos da cosa. Eso me dijo esa persona, ¿no? Me da cosa leerlo. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Yo estaba igual, ¿no? Y entonces la idea fue, hay que sobrepasar esto porque Dios es quien lo está revelando. Y entonces lo leímos. ¿Cuánto creen que toma? No me acuerdo bien cuánto era, pero era alrededor de una hora que tomaba el leer todo el libro completo. Entonces, obviamente iba a haber cosas que no íbamos a captar en esa hora, ¿no? Pero íbamos a agarrar algo que no habíamos agarrado antes. Entonces, lo que hay que hacer es que tenemos que lidiar nosotros con esto. Aquí Abraham, cuando el Señor se dice, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, el Señor lo que estaba hablando era revelarle el juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra, ¿no? O sea que no solamente había venido en ese momento con esta bondad, sino también había venido a juzgar, porque había una nación, un par de ciudades más bien, que estaban creciendo en profunda impiedad, en profunda maldad, separados por completo de Dios, ¿no? Si ustedes van a su Biblia, en el capítulo 13, versículo 13, noten que ya se nos había dicho esto. O sea, cada vez que se habla de Sodoma y Gomorra, se habla de lo malo que eran estas ciudades. Chequen, capítulo 13 de Génesis, versículo 13. Decía, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Noten, o sea, estas personas en Sodoma estaban en pecado profundo, ¿no? Estaban en contra del Señor. Si notan ese versículo, la parte que más nos debería destacar es esa. Estaban como pecadores en gran manera, dice, contra el Señor. O sea, no era, no era solamente que estuvieran realizando acciones que fueran en contra del prójimo, sino que estaban haciendo acciones que eran en contra de Dios. Por eso la profundidad del pecado que tenían. En el capítulo en el que estamos, el capítulo 18, se nos dice que estaba saliendo de Sodoma y Gomorra un clamor que está hablándonos como de que ese mal era tan grande que iba y llegaba hasta Dios. No sé si se acuerdan ustedes de la historia de Caín y Abel, cuando, cuando Caín va y entierra el cuerpo de Abel en Génesis capítulo 4, lo que sucede después es que Dios va y dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, algo similar estaba pasando. En el caso de Caín y Abel, la sangre que estaba haciendo referencia al mal acto que había realizado Caín de asesinar a su hermano, estaba clamándole a Dios. ¿Y qué era ese clamor? Era ese clamor de esto tiene que ser juzgado. Era un clamor de venganza, que esto fuera vengado, ¿sí? De parte de Dios. Ese clamor de Sodoma y de Gomorra ya se había acumulado por tantos pecados y entonces estaba llegando directamente hacia Dios, ¿no? Porque su pecado era sumamente grave, dice en el versículo 20, ¿sí? Y entonces lo que hizo Dios fue que descendía y los iba a juzgar, ¿ok? Sin embargo, quiero que recuperemos el punto principal, porque, ojo, la próxima semana probablemente vamos a estar hablando más de este mal, pero ahorita el punto central no es que nos concentremos en el mal, ¿ok? El punto central es que nos concentremos en la disposición de Abraham a seguir orando por estas ciudades, a seguir intercediendo por estas ciudades. La disposición de Abraham a seguir intercediendo por estas ciudades a pesar de que eran malas. Aún con todo su pecado, Él nos coloca un ejemplo a ti y a mí. El ejemplo de que tenemos que interceder nosotros por aquellos que son malos. ¿Ok? Y
Les decía hace rato que tú y yo más, porque Sodoma y Gomorra eran ciudades muy, muy malas. Pero, ojo, el día de hoy nosotros vivimos en una cultura que muy probablemente es peor que la que había en ese momento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque piensen en nuestra cultura. En nuestra cultura vivimos nosotros en un país, en un mundo que está todo conectado el día de hoy. ¿Sí? Ahí en ese momento estábamos hablando solamente de dos ciudades específicas. El día de hoy todo el mundo está conectado. ¿Sí? Y en todo el mundo está sucediendo esto mismo, que es los males que se realizaban en ese tiempo en Sodoma y Gomorra son mucho más comunes, suceden con mucha más frecuencia. Por ejemplo, los asesinatos suceden de forma constante en todo el mundo, ¿sí? Todos los días suceden. Los robos suceden de forma constante en todo el mundo, todos los días, en miles. De hecho, probablemente más de miles. Seguido de eso, los males que se realizaban en ese tiempo, que se localizaban en estas ciudades, el día de hoy son males que son no solamente tan comunes, sino también algunos son muy aceptables. Son muy aceptables porque, por ejemplo, la homosexualidad que se realizaba en estas dos ciudades, el día de hoy es algo muy normal. Se acepta en casi todo el mundo como algo que es normal dentro de la naturaleza humana, ¿no? Se alienta, se está apoyando, ¿sí? Y aparte de eso, tenemos nosotros algo que es muy malo que destaca Jesucristo. Después, siglos después, Jesucristo hablando acerca de estas dos ciudades, va y dice que estas dos ciudades iban a ser colocados como jueces. ¿Se acuerdan por qué? Porque estas dos ciudades no habían visto lo que había visto en ese siglo, en el siglo primero, la, la ciudad de Jerusalén, la nación de Israel. No habían visto a Jesucristo. ¿Sí? Y algo similar sucede el día de hoy, porque el día de hoy la mayor parte de las naciones ya se les ha predicado la palabra y se les ha predicado por siglos y siglos y no han tenido más que un rechazo a Dios y a su Hijo. Por eso es que les estoy diciendo que es una nación peor que estas dos ciudades. Es una cultura peor que estas dos ciudades en las que vivimos. ¿Por qué? Está tan común los males, algunos son muy aceptables y lo peor de ello es que ellos han recibido, nosotros hemos recibido la predicación constante por siglos como nación y hemos rechazado a Dios y a su Hijo como nación. ¿Ok? Entonces, eso ya nos está colocando que tenemos que darnos cuenta de esa maldad, tú y yo, pero tenemos que seguir el ejemplo de Abraham y aprender a interceder por nuestra nación. No hacer de esas personas que simplemente dicen que ya se ha juzgado toda la nación, porque esa es la respuesta usual que tenemos, ¿no? O sea, viendo todos los males que hay en el mundo, nos desesperanzamos, nos desanimamos y empezamos a decir que ya venga Dios y juzgue. Y mientras que eso no está del todo mal, deberíamos unir a esto y tenerlo como principal, interceder delante de Dios por ellos. ¿Sí? Ahora, ahora sí vamos a comenzar. Ya me tardé un ratito en esta introducción. Entonces vamos a ver una primera cosa. Vamos a ver la historia y que vean cómo está sucediendo todo, y qué nos enseña cada una de las partes, ¿ok? Lo primero que sucede son como tres partes de la historia. La primera parte es que Dios revela sus planes. Dios revela sus planes, ¿ok? Dios revela sus planes. Chequen el versículo 17 que le estaba leyendo hace rato. Dice, pero el Señor dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. ¿Okay? Estos versículos nos muestran esta verdad. Dios revela sus planes a su pueblo. ¿Sí? Dios revela sus planes a su pueblo.
Noten, la razón por la cual Dios quiere revelar estos planes, lo que va a hacer es que Abraham y su pueblo, su descendencia, iban a ser una nación grande, que a través de él iban a ser benditas las naciones, que él había sido escogido. ¿Sí? Todas estas razones, si notan, vienen en que Dios iba a actuar en esta nación. Dios iba a ser el que iba a actuar, ¿no? Dios iba a hacer que esa nación fuera grande, que esa nación creciera en número, que esa nación tuviera el poder para conquistar la tierra prometida en el libro de Josué, que esa nación fuera de la cual viniera Jesucristo, por el cual fueron benditas todas las naciones. ¿Sí? Que esa nación, en pocas palabras, fuera la escogida por Dios. Noten entonces que en sí no es que Dios revele las cosas porque hay algo bueno en Abraham. No es que las revele porque hay algo bueno en el pueblo, sino era porque Dios tuvo misericordia y escogió a esta nación. Yo los he escogido. Es algo que es principal para Dios. Y entonces, como ha escogido a la nación y como ha escogido también en esos a nosotros, Dios va y revela su palabra para esta nación. ¿Sí? Y entonces tú y yo tenemos acceso a algo que no tienen todas las personas. Si tú vas y les preguntas, es muy probable que todas las personas en el mundo, quizás algunas no, ¿no? Pero la mayoría quieren conocer el futuro, quieren conocer qué es lo que va a suceder, pero ninguno puede, nadie excepto Dios. Pero por su gracia, porque Él nos escogió, se nos ha revelado también a nosotros, sus hijos. Porque Él es tan lleno de misericordia, Dios es aquel que nos lo revela de una forma que es exacta. Se nos dice en 1 Corintios, capítulo 1, si pueden vayan para allá, capítulo 2, perdón, en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10, ¿qué dice? Dice, voy a leer desde el 9 nada más porque, para darle el contexto, dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, dice el versículo 10, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Está diciendo, el mismo conocimiento de Dios ha sido revelado a las personas. ¿A quiénes? Dice a nosotros. Ese nosotros es muy probable que está haciendo referencia a los apóstoles, como Pablo, pero por ellos fue escrito. Y entonces tú y yo también lo tenemos. Tú y yo sabemos qué es lo que Dios ha revelado, todo lo que envió a través de su Espíritu Santo. Y no es algo inexacto, sino que es completamente preciso porque aquel que sabe absolutamente todas las cosas lo ha revelado. Ahora, cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es tomar esas cosas que Dios ha revelado y buscar comprenderlas. ¿Sí? Hay muchas personas que luego se excusan de estar aprendiendo lo que viene en la palabra porque dicen que hay cosas que son secretas, haciendo referencia a la palabra, pero están equivocados por completo, porque la palabra misma lo dice. Dice, las cosas secretas pertenecen al Señor. Sí, hay ciertamente cosas secretas, pero ese versículo no está hablando acerca de lo que hay en la palabra, sino justo lo contrario, de lo que no está, ¿no? Porque continúa ese versículo, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros. Las reveladas, dice Dios, nos las ha entregado y nos pertenecen. Tenemos que actuar con ellas. A nosotros, dice el versículo, y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. ¿Sí? Y la forma en la que termina este versículo, que es Deuteronomio 29, creo que destaca bastante porque dice, se han revelado a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley, ¿ok? A fin de que la guardemos. Y noten la forma en la que habla el capítulo 18, Dios, ¿no? Porque dice, yo he escogido
¿Para qué? Dice, para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. Está hablando de la misma idea. Yo lo he revelado y lo que he revelado lo he hecho para que guarden el camino del Señor. O sea, se ha revelado con un propósito. Por eso, cuando hablamos de este tema que estamos hablando el día de hoy, que es que se nos ha revelado el juicio que viene sobre los malos. Se nos ha revelado el nivel de maldad que hay en este mundo. El punto es que tú y yo reaccionemos. Y en esa reacción que tengamos, sea guardar el camino del Señor. El punto es que actuemos, nada más que actuemos nosotros de la forma en la que tenemos que actuar. Entonces, nuestra forma de actuar va a ser bendición sobre las personas. Con el conocimiento de la revelación de Dios viene también una responsabilidad para nosotros. La responsabilidad es aprender y es reaccionar. ¿Sí? En este caso, el día de hoy, es interceder. ¿Ok? Ahora, una última cosita que quiero que noten de esta sección está en el versículo 19. ¿Ok? El versículo 19. Y esta es esta sección, perdón. Esta. ¿Ok? Dice, yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después. Para que mande a sus hijos y a su casa después. Noten esta palabra, mande. ¿Ok? Porque esta nos está diciendo nuestra responsabilidad para cuando seamos padres. Yo creo que aquí van a surgir muchas personas que van a ser padres o madres. ¿Sí? Algunos ya lo son, ¿no? La idea es que sepamos nosotros cuál es nuestra responsabilidad como padres y como madres. Y aquí viene claramente, es que manden a sus hijos. ¿Ok? Noten allí que la palabra mande, usualmente nosotros, no nos agrada incorporarla a este tipo de cosas, ¿no? Cuando hablamos de mandar, hablamos nosotros de una persona que está diciendo una obligación a alguien, está diciendo un mandamiento a alguien, una orden a alguien. Y usualmente decimos que guarda el camino del Señor, no es una orden. Eso le pertenece a él, es su decisión, ¿sí? El hijo decide por sí mismo si va a obedecer o no. Y mientras que eso es cierto, noten que sí hay que, en cierta forma, mandar. Cuando tú vas y tú vayas, perdón, y enseñes la palabra a tus hijos, vas a tener que hacerlo así. Vas a tener que decirles, esta no es mi palabra. Si fuera mi palabra, yo te diría, puedes hacer lo que tú quieres, ¿sí? Pero como es la palabra de Dios, yo te estoy diciendo de parte de Dios, tienes que seguir el camino de Dios. Tu vida se tiene que dedicar a Dios, ¿sí? Tienes que andar por ese camino, ¿sí? Esta parte nos habla acerca de la influencia que tienen los padres sobre los hijos y que hay que tomar esa influencia. El día de hoy la cultura quiere deshacerse por completo de esa influencia. Quiere decir básicamente como de los hijos son autónomos y pueden decidir desde cualquier edad lo que sea que les incumbe. Pueden decidir lo mejor para ellos, pero eso no es cierto, ¿sí? Los padres tienen que tener cierta responsabilidad y tienen que estar enseñando a sus hijos. Otro versículo que habla muy claramente de esto está en Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Noten ese versículo. Deuteronomio 6, 6 y 7 está justo después de que se dice, tú tienes un solo Dios. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ahí en ese contexto dice, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy, no tengo otra vez, es un mandamiento, amar a Dios, estarán en tu corazón. Versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, este mandamiento va a tener que estar bien constante en ti y luego vas a tener que enseñarlo a tus hijos. ¿Ok? Eso nada más quería destacarlo como una última cosita porque es bien importante que no nos deshagamos de esta responsabilidad. Sobre todo
en la cultura en la que nos encontramos, que les digo se quiere deshacer de esta responsabilidad. Hay que darnos cuenta, si nos deshacemos de ella, cosas malas pueden surgir. El libro de Jueces es un testamento acerca de esto, porque el libro de Jueces, la idea central es qué sucede cuando las personas se olvidan de Dios y empiezan a hacer todo de acuerdo a lo que ellos piensan que es correcto. Y entonces, si ustedes checan Jueces, de forma seguida, una y otra vez, se ve que no surge nada bueno, ¿sí? Entonces, no hay que abandonar esta enseñanza en lo absoluto, sino hay que seguirla y aprender a enseñarle a los hijos, ¿ok? Entonces, que guarden el camino, y en este caso, nosotros tenemos que guardarlo también al estar intercediendo, ¿ok? Ahora, vamos a continuar. Digamos nosotros una segunda parte de esta historia. Segunda parte. Dios revela que tiene un juicio estricto. Dios revela que tiene un juicio estricto. ¿Okay? Entonces, primero, Dios va y declara, yo revelo mis planes. Segundo, esos planes que revela es que Él tiene un juicio muy estricto. ¿Okay? Él tiene un juicio muy estricto. Dice así el siguiente versículo, versículo 20. Después, el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Noten ahí, está diciendo, yo estoy juzgando y ese pecado que ellos tienen es grande. ¿Okay? Estoy viendo la severidad que tiene. Y entonces dice, aquí va el juicio aplicado. Descenderé ahora y veré si han hecho si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí. Y si no, lo sabré. ¿Ok? Noten, aquí se está observando que el juicio de Dios es estricto. ¿Ok? ¿Cómo sabemos nosotros eso? Lo sabemos por al menos dos partes en estos versículos. La primera es que se observa una declaración de parte de Dios. Su pecado es sumamente grave. ¿Sí? Su pecado es sumamente grave. Era tan grave, noten, que como les había dicho hace rato, generaba un clamor que llegaba hasta Dios. Ha llegado hasta mí, decía. ¿Sí? Entonces, cuando Dios ve el pecado, Él no lo ve como algo a lo que pueda estar indiferente. Él lo ve con la gravedad que tiene. Esto otra vez nos habla acerca de la cultura en la que vivimos, porque tú y yo vivimos en una cultura que no observa la gravedad del pecado. Es muy probable que aquí en Sodoma y Gomorra, así como el día de hoy, las personas veían todo como normal. No estaban viendo ellos el peso. Y el día de hoy también puede que suceda eso con nosotros, que no nos damos cuenta del peso. Puede que suceda muy comúnmente que cuando estamos en nuestro día a día, veamos nosotros pecado y cosas buenas y las veamos como iguales. Esto sucede muy claramente, por ejemplo, cuando hablamos nosotros acerca de lo que vemos en el entretenimiento, las series de televisión, las películas, la música, los vemos como algo muy normal, aun cuando lleguen a tener un pecado muy grande en ellas. ¿Sí? Esta ya se lo he platicado en alguna ocasión, pero hace unos años pasó algo así, ¿no? Estábamos un grupo hablando acerca de una serie muy conocida en ese momento, y de repente llegó un pastor, el pastor David, ¿no? Y preguntó que de qué estábamos hablando, ¿no? Y de repente se empezó a hablar de la serie y como que ya nos habló de la misma forma, ¿no? Porque mientras iba hablando ahora en ese momento, se iban dando cuenta que traía un pecado bien, bien grande dentro de esta serie, ¿no? Que era una serie muy, sangrienta, muy grotesca, ¿no? Y entonces estaban dando cuenta de esto mientras estaba hablando, pero nótese qué normal podía parecer en un momento. Y en otro ya se estaba dando cuenta, salud, en otro ya se estaban dando cuenta de lo malo que puede estar, ¿no? Pero noten ahí lo que podemos estar faltando de percibir nosotros, es esto. ¿Cómo ve Dios? Vemos nosotros algo e incluso podemos llegar a reconocer que es malo, ¿no? Pero no lo vemos así como Dios. Y no decimos,
su pecado es sumamente grave. Si yo dijera es sumamente grave, ahí se nota, no tengo que estar yo acercándome a eso. No tengo que estar yo siendo una persona que vive de la misma forma, ¿sí? Esto debería de estar incluso llegándome a doler a mí en el corazón. Cuando vemos nosotros cómo reacciona Dios con el pecado, Él llega a tener dolor dentro de su corazón. No sé si se acuerdan ustedes, pero antes del diluvio, cuando está a punto de juzgar Dios, se nos dice algo bien, bien raro, ¿no? Se dice, Dios se arrepintió de haber creado al hombre, ¿sí? En Génesis capítulo 6, versículo 6, dice, después de que Dios vio toda la maldad que había en la tierra, se dice, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Noten ahí se estaba viendo que este pecado no era ligero para él. O sea, ahí esta palabra de arrepintió hace referencia a que le dolió profundamente, ¿no? Hace referencia a que cuando Dios iba y veía estas cosas, Él estaba diciendo, ¿qué está haciendo la creación que yo he realizado? Están perdidos, ¿sí? Y dolía en su corazón, dice la siguiente parte del versículo, ¿no? Entonces, no puede ser algo normal para nosotros, tampoco. Dios tiene un juicio bastante estricto. Se observa primeramente en esa parte. ¿Qué más nos muestra que es estricto? Su juicio. Noten esta otra frase. Dice el versículo 21. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor. ¿Ok? ¿Qué está queriendo decir ahí Dios? Porque Dios ya sabía qué es lo que habían hecho. Dios es omnisciente, que significa todo lo conoce. Dios es omnipresente, que significa está en todo lugar. Entonces él ya había visto y conocía todos los pecados que había en esta nación, en estas ciudades. Y aún así dice, descenderé y voy a ver si están haciendo estos pecados. ¿Por qué? Porque esta parte nos está hablando otra vez de que el juicio de Dios es estricto. Dios está yendo como si fuera a recolectar evidencia. ¿Para qué? Para que cuando sean juzgados no pueda haber nada que diga ellos no merecían ser juzgados. No puede haber nada que diga estas acciones de Dios fueron injustas, sino que todo aquel que es juzgado cuando hay una evidencia grande y firme en contra de esa persona, ¿no? En este caso, en contra de la nación. ¿Ok? Entonces, Dios sabía todo este mal que habían realizado y ahora se estaba colocando como un juez y iba a analizar la evidencia, se iba a recolectar la evidencia para que el juicio fuera correcto. Y aquí, yo creo que vamos a terminar, no me dio tiempo del todo el tema, pero noten aquí también cómo es que esto va en contra de lo que usualmente piensa nuestra cultura, ¿no? Usualmente piensa las personas en nuestra cultura que no hay suficiente para que una persona sea juzgada, para que las personas, por ejemplo, vayan y tengan una condenación, porque a la cultura no le gusta decir después de esto hay un infierno. Pero aquí se nos muestra algo bien, bien claro. Dios nunca juzga sin evidencia. Y entonces, si hay un infierno, que es lo que declara la Biblia, ese lugar es un lugar al cual van a ir las personas de una forma justa. Nadie va a estar ahí que no merezca estar ahí por sus acciones. Y entonces esa parte ya nos coloca a nosotros una urgencia bien, bien grande. Porque así como hay evidencias para estas dos ciudades, hay evidencias para todas las naciones. Y la única escapatoria va a ser si las personas van y escuchan acerca de la gracia de Dios. Si las personas van y conocen que la forma de salir es en Jesucristo, quien agarró todos los pecados que había en ti y en mí, los pasados, los presentes y los futuros, y fueron tomados por él en la cruz, como si hubieran sido suyos. Y por eso, todas estas evidencias
trajeron culpa, pero Dios, Jesucristo, tomó esa culpa. ¿Sí? Entonces la idea es que nosotros tengamos esa urgencia y vayamos y prediquemos este evangelio. ¿Sí? Que nos demos cuenta que este mal que Dios nos ha revelado y no ocultado, nos tiene que enviar a nosotros a darnos cuenta que hay una gran cantidad de mal el día de hoy. Y nos tiene que enviar a predicar grandemente. No hacernos de la vista gorda, como se dice, ¿no? Y estar andando en nuestro día a día normal, sino ser gente que en verdad conoce el peso del pecado, conoce el peso de la culpa, conoce el peso de la condenación y por eso sabe que es urgente estar dando este mensaje, ¿sí? Dios, la parte buena, hermanos, es que es lleno de paciencia y Él da un tiempo para que la gente llegue al arrepentimiento. En Pedro se nos dice eso, ¿no? Voy a ver si lo puedo encontrar ahorita porque ese no tenía en mi bosquejo, pero se nos dice básicamente que Dios no ha traído su juicio todavía y lo está como retardando porque quiere que las personas lleguen al arrepentimiento. Y entonces está dando un tiempo para que las personas conozcan la verdad y lleguen a este arrepentimiento. En segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Si pueden acérquense ahí. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos que darnos cuenta de su paciencia y tenemos que darnos cuenta también que este día de juicio podría llegar en cualquier momento. Termina el versículo 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo llega un ladrón en la noche? No se ve. Puede llegar en cualquier momento, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, perdónme, pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos una tarea bien, bien grandota. No llegamos a la parte de la intercesión todavía, pero yo creo que se nota bastante que tenemos que interceder, ¿no? En oración y también hacerlo en acción. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar orando para que esto se haga una realidad en nuestros corazones, que lo entendamos. Y al rato, antes de que vayan a dormir, hay que procurar orar por esta nación en la que estamos, ¿no? Por este mundo también. Que, que Dios les traiga y les conceda el arrepentimiento. ¿Va? ¿Me acompañan a orar? Padre, gracias porque sabemos que tú eres grande en misericordia. Gracias porque sabemos que a pesar de que también nosotros pertenecíamos a esta cultura tan alejada de ti, a esta nación que estaba separada de ti, aún así tú fuiste y nos sacaste y nos hiciste peregrinos en este mundo. Gracias porque a pesar de que estábamos en profundo mal en nuestros corazones, que te rechazaban a ti por completo, así como lo hacía Sodoma y Gomorra, aún así tú fuiste y hablaste a nuestros corazones. Tú nos iluminaste y nos transformaste para que pudiéramos ver gloria en tu Hijo Jesucristo y tener salvación y vida eterna. Padre, ayúdanos a darnos cuenta que como ahora formamos parte de tu pueblo, que tenemos que reaccionar como la gente de tu pueblo. Tenemos que observar tu revelación, procurar conocerla, llevar nuestros corazones a que tengan buenas convicciones y estar procurando ahora interceder por las personas que no te conocen. Que tengamos nosotros el mismo sentir que hubo en tu Hijo Jesucristo, que aún en la cruz dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que sigamos ese ejemplo para estar orando y estar también buscando anunciar el Evangelio delante de todas las personas que no te conocen. Ayúdanos a que sea real, Padre, en nuestros corazones y que nos demos cuenta de la gravedad del pecado y de lo grande que es tu juicio. Ayúdanos, Padre,
porque no podemos sin ti. Y que no andemos como todas las demás personas, viviendo en las mismas pasiones, sino que nos procuremos acercar cada día más a ti. Padre, gracias porque tú eres tan grande en misericordia. En el nombre de tu Jesús. Amén. Perfecto, hermanos. Pues eso sería el estudio del día de hoy. Espero que haya sido de bendición.